Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos sobre la termología, el calor. Antes de comenzar, es importante conocer que termología, parte de la física que estudia los fenómenos en los que interviene el calor o la temperatura. Temperatura, magnitud física que nos indica y posibilita saber qué tan caliente o frío se encuentra un cuerpo. Ahora sí, hablemos de calor. Transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que hay una diferencia de temperatura entre ambos. ¿Sabías que se estableció la caloría y la kilocaloría como las unidades más usadas de cantidad de calor? Sin embargo, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de calor es el Joule. Para continuar, hay que saber que cuando dos cuerpos con temperaturas iniciales distintas son puestos en contacto entre sí, hay una transferencia de energía del objeto más caliente al más frío, y no a la inversa, hasta que ambos cuerpos alcancen la misma temperatura. A ese estado final, donde obtienen ya la misma temperatura, se le conoce como equilibrio térmico. Y que la transferencia de calor entre los cuerpos se realiza de tres formas distintas. Número 1. Conducción. Proceso de transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Para entenderlo mejor, veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Los hielos, materiales, una taza de vidrio, hielos y agua caliente. Para este ejemplo, primero hemos vertido el agua caliente a la taza y seguido introducimos los hielos. Al instante, notamos la reacción de los hielos al calor. Por medio de la conducción, es decir, el contacto directo, hubo una transferencia de calor del agua hirviendo, la mayor temperatura, a los hielos, la menor temperatura, los cuales se comenzaron a derretir para alcanzar un equilibrio térmico, o sea, una misma temperatura. Ejemplo 2. Las cucharas. Materiales: una cuchara metálica, una cuchara de plástico, una taza de vidrio y agua caliente. Un ejemplo no visible, pero sí perceptible al tacto. Para este ejemplo, primero introducimos ambas cucharas dentro de la taza de vidrio e inmediatamente hemos vertido el agua caliente. Luego de unos minutos, notamos al tacto la reacción de ambas cucharas al calor, comprobando así que la transferencia de calor no ha sido la misma debido al tipo de material de cada cuchara. La cuchara metálica, al ser de metal, es un material conductor de calor. Los materiales conductores de calor son aquellos que tienen poca resistencia al calor y permiten su paso. Es por ello que al tacto sentimos lo caliente que se volvió, ya que el agua caliente, la mayor temperatura, transportó su calor a la cuchara metálica, la menor temperatura, por contacto directo, es decir, por conducción, alcanzando así un equilibrio térmico al lograr la misma temperatura. Caso contrario a la cuchara de plástico, que, al ser un aislante, es un mal conductor de calor. Los materiales aislantes de calor son aquellos que evitan el contacto entre las distintas partes conductoras frente a la manifestación del calor. Por ello, al tacto no sentimos lo caliente, es decir, el calor no fluyó por conducción a través de ella, y por lo tanto tampoco hubo un equilibrio térmico en este caso. Número 2. Convección. Proceso de transferencia de calor que se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua del fluido, es decir, una corriente de convección, y transmitiendo así el calor hacia las zonas frías. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. El agua de color amarillo. Materiales: 2 vasos de vidrio, un refractario de vidrio, una cuchara metálica, una superficie plana de cartón, colorante vegetal del color que sea, agua caliente y agua fría. Para este ejemplo, primero hemos agregado el colorante vegetal al agua caliente y mezclamos con la cuchara metálica hasta incorporar. Luego hemos vertido esa agua a tope dentro de uno de los vasos y lo colocamos dentro del refractario de vidrio. Seguido de ello, hemos vertido a tope el agua fría dentro del otro vaso
y colocamos encima el pedazo de cartón. Inmediatamente volteamos el vaso con agua fría, colocándolo arriba del vaso con agua caliente y jalando un poco el pedazo de cartón, permitiendo así el paso del agua. Luego de unos segundos, notamos cómo la transferencia de calor actúa. El calor del agua con colorante ascendió al agua fría, es decir, hubo una transferencia de calor, donde el agua fría, al aumentar de temperatura, disminuyó de densidad, provocando la ascensión de las moléculas del agua caliente al agua fría. Porciones del agua caliente ascendieron y forzaron a porciones del agua fría a ocupar su lugar en la parte de abajo, logrando así que el agua se calentara uniformemente, es decir, hubo un equilibrio térmico. Ejemplo 2. El agua hirviendo. Materiales: un sartén u olla transparente para calentar, agua fría y una estufa. Para este ejemplo, primero hemos vertido el agua fría en el sartén e inmediatamente colocamos sobre la estufa a fuego medio alto. Al pasar unos minutos, notamos cómo el agua comienza a hervir. Esto se debe a que el calor transferido por conducción del sartén al líquido calienta porciones de agua fría que están en contacto directo con él, las cuales al calentarse ascendieron y forzaron a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentando así uniformemente el agua y alcanzando un equilibrio térmico. Número 3. Radiación. Proceso de transferencia de calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, que puede propagarse por el vacío. Esta se transfiere mediante ondas electromagnéticas, esto es, una combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimiento, siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada. Generalmente los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el espectro visible, o sea, luz. Por lo tanto, este proceso no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. El sol. Materiales. Energía solar. Para este ejemplo nos colocamos en un lugar donde sean más perceptibles los rayos del sol. Aquí la transferencia de calor se da por la radiación que genera el sol, la cual como consecuencia calienta la Tierra. A pesar de lo lejos que se encuentra el Sol de la Tierra, la temperatura del Sol es tan alta que irradia enormes cantidades de luz y calor en todas las direcciones a través del espacio vacío, como ondas electromagnéticas, las cuales calientan la superficie de la Tierra. Esto ha sido todo, espero les haya gustado el video, pero sobre todo que les haya servido para aprender más. Hasta la próxima.